Bienvenidos a la Semana de la Ingeniería Nacional 2020, conmemorando el 58 aniversario de la creación del Ilustre Colegio de Ingenieros del Perú y 33 años del Consejo Departamental de Lima. Este trascendental acto se transmite en directo desde la sala exclusiva Zoom de la Orden Profesional por las circunstancias especiales que vive el país, a causa de la pandemia del COVID-19. Las exposiciones tienen una duración de 40 minutos y al final de la misma habrá una rueda de preguntas por un tiempo de 15 minutos aproximadamente. Aquellos que quieran hacer sus preguntas, por favor, utilizar la herramienta de levantar la mano y nosotros le daremos paso al audio para que puedan hacer su pregunta de una manera concreta. ¿Ok? Vamos a presentarla a continuación. El tema de hoy es transformación de procesos y ensayos, a cargo del conferencista internacional Gustavo Ruiz Guevara. El ingeniero Gustavo Ruiz es ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú, y subsecretario de Tecnologías Digitales de la Secretaría del Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Tiene una maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Federico Villarreal, una maestría en Administración de Negocios y es candidato a doctor en Ingeniería de Sistemas por la misma universidad. Ha sido gerente técnico de salud, consultor de la Cooperación de Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones, y consultor senior en tecnologías de información en organizaciones en Perú, Guatemala, Ecuador y Colombia. Con ustedes, el ingeniero Gustavo Ruiz. Ya. ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación al colegio, a mi colegio de ingenieros. Y he preparado una presentación que seguramente el nombre les ha traído a colación el concepto tan de moda de transformación digital. He preferido llamarla transformar procesos y sistemas. En el fondo, vamos a ver que esto es un buen sinónimo, o en todo caso una expresión muy cercana a lo que está tan de moda ahora, y vamos a tratar también de entenderlo sobre la transformación digital. Perdón. Entonces, lo primero es que hoy en día las grandes empresas en el Perú, los llamados grandes contribuyentes, son alrededor de 14.000 empresas según la SUNAT. Todas ellas, sin ninguna duda, tienen grandes instalaciones de tecnología, de sistemas, de software, de seguridad digital, de bases de datos. Pero también las medianas organizaciones, que se calculan en alrededor de 200.000, también la mayoría de ellas tiene algún tipo de instalación de sistemas, de software, de seguridad, de bases de datos, etcétera, de infraestructuras. Incluso las más pequeñas también están comenzando a hacer esta introducción de la tecnología en su quehacer, en su negocio, en su trabajo diario. Entonces podemos decir que hay una gran cantidad de empresas en el Perú, probablemente del orden de las 100.000, que tienen instalaciones de sistemas informáticos que pasan de 15 o 20 estaciones de trabajo con sus servidores ubicados en algún lugar, en una nube, en el propio centro de datos de la organización. Y podríamos decir que están basadas en el uso de la información para tomar decisiones, para su día a día, para hacer negocios, tratos, para gestionar el frente interno, los procesos internos, con sus proveedores, con sus clientes y con sus partners o aliados también. Entonces, dentro de este contexto, la tecnología informática, en los últimos 20 años especialmente, pero en realidad ya hace 40 empezó este cambio, ha cambiado la forma en que registramos y capturamos la información, la forma en que la intercambiamos, la forma en que la procesamos, la forma en que la analizamos también, de lo cual se deriva que la mayor parte de las funciones y procesos que se realizan en una organización están soportadas en tecnología y por consiguiente están expuestas al impacto del cambio tecnológico. Esos cambios
no solamente se dan en esta llamada disrupción digital, donde la tecnología, como hemos visto en las últimas semanas o meses a raíz de esta crisis sanitaria, que no estábamos preparados para aceptar trámites o solicitudes que no fueran presenciales a la mayor parte del sector privado y también público sobre todo. Y sin embargo hemos visto cómo en las últimas semanas la mayoría de entidades públicas también y las privadas han puesto en servicio mecanismos remotos, mecanismos no presenciales para hacer la tramitación de muchas cosas que estaban embalsadas durante varios meses a raíz de la crisis sanitaria. Entonces, ahí podemos hablar de un caso de disrupción provocado por el contexto social, por la situación de crisis que estábamos viviendo. Entonces, ese cambio también ha traído cambios en los procedimientos internos, se han tenido que aprobar procedimientos que no están todavía en los textos únicos legales de las instituciones, pero que ya se ha dado la normativa para que puedan operar y tener fuerza legal, tener respaldo legal. Y en la práctica lo que hemos hecho ha sido cambiar en buena medida el proceso de negocio y cambiar el modelo, o sea, cómo representamos lo que sucede en el negocio. Entonces ha habido un cambio acelerado, no ha sido el mismo cambio en todos lados. He visto, por ejemplo, en mi universidad, la UNI, presentó su ventanilla, su mesa de partes virtual, que consiste en un correo electrónico. Pero también hemos visto ventanillas de partes virtuales o mesas de partes virtuales que consisten en sistemas muy elaborados, en portales informáticos, con formularios en línea, con formularios para el registro de la solicitud, incluido el reclamo que pueda presentar el ciudadano, y donde ese trámite que no tenía ningún valor hace apenas unas semanas o meses, hoy día tiene valor legal. Y si recordamos, lo tienen un poco más de años, hace 10 o 20 años también sucedió algo parecido. En muchos sectores de la administración pública se dieron cambios acelerados, incluso que se permitió hacer despachos, por ejemplo, electrónicos de las importaciones peruanas, cuando todavía no había la base legal suficiente, que luego se regularizó a través de leyes. Entonces, estamos en un cambio de ese tipo, de estos cambios disruptivos, ¿no? Donde los procesos, las culturas, la forma en que hacemos las cosas cambian muy rápidamente, pero esa no es la regla. La regla es que el cambio se produce en forma más lenta, más gradual, sobre todo en el sector público, donde tenemos que cambiar la legislación, la normativa y sobre todo la cultura para que el cambio se produzca. Entonces, los principales protagonistas de la transformación digital, de esa transformación de procesos, sistemas, modelos de negocio y culturas, son indudablemente los datos y la tecnología. Sin embargo, un factor indudablemente central en este cambio son las personas que dan lugar y que permiten esos cambios, sus capacidades, sus talentos, sus habilidades. Y por cierto, los procesos, que es la suma, como sabemos, de las actividades que persiguen un determinado objetivo a partir de una entrada y que buscan una salida, y que van agregando valor a través de los pasos que va dando el proceso, a través de las actividades que lo conforman. Entonces, en la práctica, lo que hacemos es ir usando el talento de las personas, mejorando los procesos y soportándonos en tecnología. Es decir, escogiendo apropiadamente la tecnología adecuada para ponerla en práctica, pero para darle soporte al proceso. La tecnología por sí misma, como vamos a ver a lo largo de esta pequeña conferencia, por sí sola no tiene tanto valor si no entendemos lo que quiere el cliente, qué tipo de cambio podemos hacer, es posible hacer en el marco legal reinante y con los recursos que tenemos y con las personas que tenemos. Entonces, eso es lo que realmente produce los cambios. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿en qué se enfoca la transformación de procesos, sistemas, modelos de negocio y culturas organizacionales? ¿En qué se enfoca la transformación digital? Ya no vamos a tratar de discutir qué cosa es, porque ya todos más o menos tenemos una idea clara de qué cosa es, pero vamos a centrarnos ahora en qué se enfoca la transformación digital. Entonces, hay una definición que tiene la Universidad de California en Berkeley, donde algunos compañeros míos de la universidad enseñan ahí actualmente todavía, que se enfoca en identificar oportunidades que permitan resolver problemas específicos dentro de la organización y plantear
de tal manera una solución digital óptima. O sea, esa es la principal idea que nos propone la Universidad de Berkeley. También dice que se enfoca en administrar las transformaciones organizacionales en el ámbito de las personas y de los procesos, para lograr un cambio que sea medible y significativo. Complementa la definición diciendo que también consiste en explorar las consideraciones legales y éticas que implican las prácticas de negocio digitales, como la privacidad y la protección de datos. Hace poco ustedes han sido testigos que por primera vez se abrió los datos de las personas, de los compatriotas peruanos que enfermaron, que fueron víctimas del virus. Y hemos podido conocer estas personas dónde están, en qué distrito viven, no sus nombres, evidentemente, ni sus direcciones. Son datos protegidos por el Estado por leyes específicas. Pero sí hemos podido saber en qué distrito están, cuántos son, cómo están concentrados por regiones del país, etcétera, ¿no? Entonces, no fue cuestión solamente de abrir los datos. Hubo también que respetar la privacidad de las personas. Entonces, ¿qué nos dice sobre este mismo tema el prestigioso INCAE, el Instituto de Formación en la Escuela de Negocios más prestigiosa que tiene hoy día América Latina, que es el INCAE, que está en Centroamérica? Dice que la transformación de procesos de sistemas y modelos de negocio, conocida como transformación digital, se enfoca en construir una organización basada en datos y en conectividad, centrada en el ciudadano, en el cliente, con el fin de tener éxito en el contexto de la disrupción digital, del cambio profundo del entorno digital. Se enfoca también en reconocer las herramientas y habilidades que son necesarias para gestionar esta disrupción, este cambio profundo de lo digital, y en identificar los pasos esenciales para implementar iniciativas de transformación y trazar un buen plan para ello, un plan de transformación. Remata su definición diciendo que consiste en reinventar los procesos, los modelos de negocio y las relaciones con los clientes y los consumidores. Ahí tenemos una segunda visión de la transformación. Vamos acercándonos ahora a lo que opinan, lo que plantean los estados nacionales. El Estado chileno, en noviembre del año pasado, dio una ley que establece la transformación digital del Estado. Entonces ellos plantean que esto se enfoca en el uso estratégico de las tecnologías, apoyando su uso, los datos y la información pública para mejorar la gestión y entrega de servicios cercanos y de calidad, recién aparece la palabra calidad, a las personas. Por otro lado, habla que incorporar la tecnología en los procedimientos seguidos ante los organismos públicos, pues es una ley que se enfoca más en el Estado chileno, buscando de esta manera reducir los tiempos de tramitación y facilitar el acceso de la ciudadanía a diversos trámites que están a cargo del Estado. Se establece además la obligación de tener sistemas tecnológicos o digitales actualizados, mediante los cuales se llevarán a cabo los procedimientos administrativos. La regla general es procedimiento electrónico y excepcionalmente el uso de papel. Eso dice la ley chilena. Finalmente remata diciendo que enfoca en mejorar la eficiencia y la comunicación entre los servicios del Estado. Habla ahí de interoperabilidad. Para lo cual se modificarán las bases de los procedimientos que rigen la administración del Estado. En los casos en que la ley exija la escritura pública, es decir, la firma, una presencia, una huella, como hacemos hoy día en el Perú frente a los notarios, se entenderá por cumplido ese trámite o ese requisito mediante documentos con firma electrónica avanzada. Entonces ahí tenemos varios mensajes. Primero, interoperar. Segundo, firma electrónica avanzada sustituye la firma a la hológrafa y a la huella digital o otros elementos biométricos que usamos hoy día en el Perú también. Acá el mensaje es que esto es digital por defecto. Es decir, lo excepcional es el uso de papel. Eso es lo que nos comentan los vecinos del Estado de Chile. Vamos ahora a mirar rápidamente lo que nos dice Colombia a través de su Ministerio de las Tecnologías de la Información, en una normativa del 13 de noviembre también, de hace poco tiempo, del 2019.
Dice que eso se enfoca en promover el uso estratégico de las tecnologías digitales en el sector público y en el sector privado, impulsar la productividad y favorecer el bienestar de los ciudadanos como parte de la preparación del país para aprovechar las oportunidades y enfrentar los retos de la cuarta revolución industrial. Se enfoca también en liderar, diseñar y ejecutar programas y estrategias específicas para promover el uso intensivo de la tecnología en los procesos productivos de las micro, pequeñas y medianas empresas y su cadena de valor, con el fin de incrementar la productividad y la competitividad en los mercados globales. Y ya vimos ahora una mirada algo distinta a las anteriores. Vamos ahora a ver algo más. La ley peruana. Es una ley de este año, del mes de febrero, y nos dice que la transformación digital se enfoca en fomentar y en impulsar esa transformación digital en las entidades públicas, las empresas privadas y la sociedad en su conjunto, fortaleciendo el uso efectivo de las tecnologías digitales, las redes de datos y los servicios digitales por parte de los ciudadanos y personas en general. Impulsar la innovación digital, el fortalecimiento de una sociedad digital inclusiva y el ejercicio de una ciudadanía digital con deberes y derechos digitales de los ciudadanos. Promover la economía digital, la competitividad, la productividad y la inclusión financiera en una sociedad digital. Finalmente concluye diciendo, se trata de fortalecer el acceso y la inclusión de las tecnologías digitales en el país y la confianza digital, fomentando la seguridad, la transparencia, la protección de los datos personales, la gestión ética de las tecnologías en el entorno digital para la sostenibilidad, prosperidad y bienestar y social y económico del país. Entonces, vamos a ver ahora. Acá he reunido varias publicaciones acerca de lo que es y de lo que no es la transformación digital. En la primera línea tenemos 3 párrafos, 3 afirmaciones que se refieren a un poco al resumen de lo dicho hasta el momento. ¿Qué cosa sí es transformación digital? Y en los 6 párrafos que están en la parte de abajo, en las dos filas, digamos, inferiores, tenemos ahí lo que no es transformación digital. Vamos a leerlos. Dice: la transformación digital, la primera de arriba a la izquierda, es el proceso por medio del cual la organización adapta, sus recursos y capacidades para ofrecer productos de valor para las necesidades de futuro de sus clientes. La segunda, la del centro en la primera fila. Transformación digital es el proceso por medio del cual la empresa garantiza su supervivencia en esa era digital. Tercero, la transformación digital es la integración de la tecnología en las áreas de una empresa. Esta integración se refiere, varía según los desafíos y las demandas específicas de cada área, de cada organización y a su vez de cada área también de la organización. Entonces, hasta hemos resumido lo que más o menos hemos visto en las láminas anteriores. ¿Qué cosa no es transformación digital? Según la mayoría de autores que acá lo he tratado de resumir en estos 6 postulados. Lo primero es que la transformación digital no son cambios en la forma en que operamos o entregamos el valor público, ¿no? Sino que es un cambio en la cultura y en el liderazgo de la fuerza laboral. Lo segundo, la transformación digital no es solamente inteligencia artificial, aprendizaje automático, impresión 3D, robótica y muchas cosas más que ustedes ya las conocen, sino que es utilizar datos de calidad para tomar las grandes y también las pequeñas, por supuesto, decisiones. Lo tercero, la transformación digital no es solo capturar y almacenar datos, sino es vincularlos correctamente a la mejora de los procesos del negocio. Cada archivo debe tener una utilidad y una estrategia. Muchos dicen que en muchas ocasiones el sector público tiene muchísimos datos, océanos de información, pero sin embargo, todavía cada vez que vamos a hacer un trámite frente a las entidades públicas, en muchos de los casos, no en todos los casos, nos piden nuevamente la copia del DNI, a pesar de que está reglamentado que ya no nos la pidan, ¿no? Entonces, vincular los datos correctamente para mejorar los procesos de negocio, la vida de las personas. En la última fila,
La transformación digital no es una iniciativa del área de tecnología, no. Es un cambio centrado en los objetivos y en los resultados que esperamos para la organización y no en la tecnología. La tecnología es un medio y de ninguna manera es un fin. La siguiente, en la última fila al centro, la transformación digital no es una iniciativa que busca impulsar la subcontratación, por ejemplo, de la nube o del desarrollo de sistemas afuera o de un call center privado que nos dé un servicio. No, es tener una infraestructura simple, escalable y adecuada sobre todo para mi organización. Finalmente, la transformación digital no celebra el fracaso en el nombre de aprender, como le pasaba antes a la selección peruana, ¿no? Que fracasábamos siempre y celebrábamos que estábamos aprendiendo. Bueno, la transformación digital no se trata de que algo salió mal y bueno, diremos que hemos aprendido, porque lamentablemente es muy caro. Entonces, que en el nombre del aprendizaje, eh, quememos iniciativas que son caras y que cuesta mucho respaldarlas en las organizaciones. Entonces, el fracaso suele no ser una opción. Sin embargo, a pesar de ello, hay un estudio de la revista Forbes, que ustedes la deben conocer, es una muy prestigiosa revista de economía y negocios internacional. Ha hecho una medición en los últimos, a fines del año pasado, en 2019, y encuentra que el porcentaje de fracasos en transformación digital en el mundo todavía sigue siendo tan alto como los fracasos que teníamos en la implementación de sistemas de información hace 20 años, que andaba por el orden del 50 al 55%. Entonces, a pesar de que es caro y que no es una opción, sin embargo, todavía tenemos problemas, sobre todo con definir el alcance, el financiamiento y sobre todo el entendimiento de la necesidad de lo que quiere mi organización, de cómo me alineo con lo que mi organización quiere, lo que busca con su estrategia. Y entonces los proyectos, desgraciadamente, no por la tecnología, sino por una mala definición de alcance o un mal entendimiento de la necesidad, salen mal. Pues bien, entonces, ¿cómo iniciar la transformación digital? Esto, bueno, hay muchos temas acá. He tratado de hacer un resumen de siete temas o 7 pasos que son indispensables para iniciarnos en la llamada transformación digital. Lo primero, identificar los procesos y los servicios clave. Los servicios clave. ¿Cuál puede ser un servicio clave? ¿El que me rentabiliza la empresa? En una entidad pública no se habla de rentabilidad de la empresa, se habla quizá de rentabilidad social, pero un servicio clave o estratégico podría ser aquel que si no funciona, pues puedo al ciudadano de darle el servicio. Acá quiero adelantarme a la siguiente lámina. Ahí tenemos, por ejemplo, un mapa de procesos de los que ya conocemos. Está marcado con rojo los procesos clave. ¿Cuáles son los clave? En este caso, son aquellos que si no funcionaran, la entidad pública se paraliza. Es como sucede en la banca de hoy día. En la banca de hoy día, si el sistema informático no funciona, no hay banco. Bueno, un poco ese es el mensaje, ¿no? Identificar los procesos, servicios clave que damos al ciudadano, al cliente, al asociado, a la persona de ventas, a la persona de mercadeo, aquel que ofrece los productos. Si eso no funciona, la empresa no funciona. Entonces, identificar ese tipo de procesos y servicios clave. Luego, lo siguiente, alinear el cambio o la transformación que buscamos con el ambiente organizacional. ¿Qué significa esto? Con la cultura, con la tendencia al cambio, con todas las variables negativas que impiden, que van a obstaculizar el cambio a lo largo del intento de introducir el cambio. El tercer paso es seleccionar un equipo de personas, primero que esté motivado, inspirado, que sienta la fascinación por el cambio, creativo y además comprometido con ese cambio. Por cierto, aquí hablamos de alta dirección, hablamos de gerentes, de
Gustavo, ¿estás ahí en línea? Gustavo, ¿me escuchas? Sí, 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 perfecto. te había sido un momento en línea. Una pregunta, ¿estás proyectando algunas diapositivas? Sí, ahorita Lo que pasa es que no se han estado compartiendo. ¿Puedes compartir pantalla, por favor? a ver, claro. Ahora, Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias. Continúa, por favor. Ujú. disculpen, no sé en qué parte se cortó, pero estábamos comentando de vamos a retroceder. Habíamos hablado de qué cosa es y qué cosa no es transformación digital, y ahora estábamos hablando de cómo empezamos, ¿no? Cómo iniciamos la transformación digital, y habíamos hablado de, lo primero, identificar los procesos y servicios clave. Yo había en esta parte adelantado a una pantalla siguiente para mostrar un mapa de los conocidos mapas de procesos, para ver que en color rojo están considerados aquellos considerados clave. Clave puede ser una entidad privada aquellos que rentabilizan mejor o dan un servicio indispensable al cliente. Una entidad pública, pues, aquellos servicios que, que sin los cuales la entidad no opera, y sin los cuales también el ciudadano o el cliente va a tener una necesidad no atendida muy grande, ¿no? Como puede ser un servicio de salud, por ejemplo, sobre todo ahora. Entonces, identificar cuáles son los procesos y los servicios clave. Lo segundo es alinear el cambio que se busca, la transformación que se busca, con el ambiente organizacional. Ya había mencionado ahí con la cultura, con la resistencia al cambio, con las fuerzas negativas que normalmente afloran cuando se trata de iniciar un cambio. Lo otro es seleccionar un equipo humano motivado, creativo y comprometido. Es decir, que esté inspirado en el cambio, que crea en el cambio, que además tenga la innovación como bandera, y que se comprometa con el mayor esfuerzo que sin duda va a representar un cambio. De otro lado, en cuarto lugar, diseñar una estrategia y un plan de negocio donde todos participen, o son todos, la mayoría de los actores involucrados, la mayoría de las partes interesadas en los procesos que van a cambiar. Por otro lado, eso no puede ser algo silencioso, tiene que comunicar, tiene que informarse de fuera de la organización, lo que va a permitir escuchar dos voces esenciales: la voz del cliente y la voz del cliente interno, o sea, del trabajador, de la persona de producción, de la persona de ventas, de la persona que atiende al cliente o al ciudadano. Finalmente tenemos determinar la tecnología apropiada, incluyendo lo presencial y los medios para dar continuidad en caso que la tecnología me fallase. Por ejemplo, comentaba hace un momento cuán apropiados eran nuestros procesos en el sector público hace apenas unos cuantos meses. Hoy día, y de manera muy acelerada, todas las entidades públicas han tenido que poner ventanillas electrónicas, ventanillas virtuales o sedes digitales, como también se les llama, para permitir que por la vía de un portal ingrese una solicitud y que ésta además tenga valor legal, tanto en la presentación como el resultado que va a dar lugar esta solicitud del ciudadano. Y todo en muy pocas semanas. No obstante, mucha normativa que permite hacer ahora esto tiene incluso 20 años de antigüedad, de la primera ley que salió en el Perú sobre comercio electrónico. Entonces, la tecnología apropiada. En esos cambios, por ejemplo, que se han dado, algunos han decidido compartir software, otros han usado una nube, otros se han unido con otra organización para
atender los requerimientos de los clientes y de los ciudadanos, en fin. Entonces, determinar la tecnología apropiada. No todas las tecnologías son apropiadas para todos. Son de los costos. Y finalmente, determinar el alcance del cambio que se quiere protagonizar, el alcance de la transformación y asegurar su financiamiento. Hay proyectos que se quedan a mitad de camino por falta de presupuesto, por falta de recursos financieros. Entonces, aquí tenemos un caso de un proceso donde están marcados en color rojo los llamados procesos clave. Esta es una plantilla que la propuso ya hace algún tiempo el comité, uno de los comités de la ISO 9000, es el subcomité número 2, me parece, y que es una plantilla que, bueno, yo la uso mucho porque permite presentar, ya no con los 3 niveles que eran estábamos acostumbrados, ¿no? Los procesos directivos, los procesos misionales, operacionales y los procesos de apoyo, ¿no? Ahora tenemos una cuarta dimensión, que es la que aparece abajo, que son los procesos para medir procesos. Esto ha permitido que en esa línea, que es la cuarta, aparezca, según la recomendación de los comités de ISO 9000, medir el proceso, analizar el proceso y mejorarlo continuamente. Otra cosa que se ha incorporado en los últimos tiempos ha sido la gestión del riesgo, que también aparece como un proceso de gestión de recursos. Entonces, los nombres que ahora nos propone la ISO 9000 son estos 4, que no sé si se logran ver, que son gestión de la organización, gestión de la realización del bien o del servicio, gestión de los recursos organizacionales, y el cuarto es gestión de la evaluación de los procesos. Entonces, el tema procesos es un tema absolutamente esencial, como ya lo hemos comentado. ¿Y cuáles son las tecnologías llamadas disruptivas, las tecnologías que están provocando cambios profundos y por supuesto para mejor, pero hay que saber entenderlas y ver el momento adecuado de su aplicación? Lo primero, el llamado Big Data, es decir, el análisis masivo de los datos. Lo segundo, la computación en la nube, es decir, ejecutamos la aplicación en un proveedor como puede ser Amazon, Azure, en fin, Huawei, ¿no? Tantos proveedores que tenemos en el mercado ahora. Y las nubes pueden ser propias, es decir, yo tengo mi nube privada y la tengo instalada sobre mis propios servidores, pero actúa como una nube donde todos pueden acceder. También hay las nubes híbridas y finalmente multinubes. En cuanto al tema de la ciberseguridad, bueno, se ha hablado mucho, hay una ley específica en nuestro país sobre ciberseguridad, y eso no es otra cosa que seguridad de toda la tecnología de la información, y además de eso, de los dispositivos, las redes y la física también. Se habla de una ciberseguridad, de la soberanía de las fronteras del país en términos de ciberespacio, ¿no? Por otro lado, la realidad virtual y la realidad aumentada, que no son otra cosa que la virtual, es crear una realidad que no existe, como es los Google Glass, ¿no? Esos anteojos donde veíamos cosas que no existían, o los juegos, los videojuegos. Y la realidad aumentada, que no es otra cosa que superponer a la propia realidad una parte que es ficción, ¿no? Intentando perfeccionar o modificar la realidad con unas capas. El juego de Pokémon es quizá el más claro de lo que es la realidad aumentada. El blockchain, que es una técnica de descentralizar control y seguridad a través de un registro único, consensuado y distribuido. La robótica de servicios, que son los robots, esos robots que ayudan a las personas a hacer tareas domésticas inclusive. Los vehículos autónomos, que son capaces de imitar las capacidades humanas para manejar y controlar un vehículo de cualquier tipo. La inteligencia artificial, también las máquinas, bueno, hay distintos tipos de enfoques en esto, pero acá podemos mencionar a 4, que son las máquinas reactivas, las máquinas con memoria limitada, las máquinas con teoría, basadas en la teoría de la mente, y las máquinas con autoconciencia. Entonces, también tenemos acá la llamada impresión 3D. Hay una serie de formas de impresión 3D. Ahí mencionamos unas cuantas. Nanotecnología, que es el uso de la
de los dispositivos del orden de los nanómetros en cuanto a tamaño, que se emplean para alimentos, fármacos, terapias del cáncer, del VIH y otras. La biometría, hace poco escuchaba a los compañeros, a los amigos de la SUNAT, hablando de lo que aparece aquí en esta lista, en el tercer lugar, la huella dactilar, que es un tema que ya existe hace muchos años, pero la SUNAT ha lanzado una nueva forma de biometría que le llaman biometría remota, que permite que, posicionando la huella sobre un teléfono celular y con un software, obviamente, que está instalado en el celular, que tiene una determinada licencia, se toma la huella sobre la superficie de la pantalla del teléfono, y esta huella viaja a RENIEC, se valida contra lo que tiene almacenado y que hoy día mayormente se valida con esos lectores de huella en los bancos, por ejemplo, ¿no? Pues bien, la ha lanzado hace 2 semanas y oficialmente creo que me dijeron salir el 22 de junio, esto ya la posibilidad de usar la biometría remota de la huella digital, y esto va a permitir inclusive obtener el RUC a través de la biometría remota. Es decir, no vamos a necesitar ir ni al notario, ni tampoco a registros públicos, ni tampoco a la propia SUNAT, sino que todo el trámite se va a hacer usando biometría remota de la huella digital. Tenemos también la geometría del rostro, la geometría de la mano, el iris, en fin, son las tecnologías disruptivas, y qué bueno que ya la SUNAT y otras entidades públicas peruanas lo están utilizando. Y finalmente, el tema de las ciudades inteligentes. Bueno, acá esto es más fácil de comprender. Hay muchas cosas que se pueden hacer usando sistemas como vinculadas con el medio ambiente, la sanidad, la telemedicina, la teleasistencia, la gestión del tráfico, la administración de pagos, por ejemplo, y bueno, el turismo, el uso del tiempo, el tiempo personal de descanso de las personas en las llamadas ciudades inteligentes. Es decir, vemos que hay un abanico muy amplio entonces de tecnologías disruptivas que en los próximos años, y de hecho ya están con nosotros ahora, a cambiar la forma en que hacemos las cosas, la forma en que tenemos el descanso, la forma en que usamos el tiempo personal con nuestras familias, el tiempo en que nos divertimos, va a ser cambiado por esas tecnologías. Bueno, creo que estamos llegando al tiempo preciso. La conclusión es que voy a cambiar esto de lugar. La transformación de sistemas y procesos, la transformación digital también de modelos de negocio y de culturas organizacionales, continúa como era hace unos años, empezando por hacer visible, formalizando y mejorando los procesos de negocio. Lo segundo, el factor humano. Sus capacidades, sus talentos y sus habilidades son esencial para el cambio o la transformación. Lo tercero, enfocarnos en herramientas, en reconocer qué herramientas son las adecuadas para nuestro cambio, para nuestro tipo de negocio, para lo que queremos hacer luego de que innovemos nuestros procesos de negocio y los productos que ofrecemos al público. Es igualmente esencial enfocarnos en aprovisionar, en registrar, en capturar datos de calidad y generarlos también de calidad para tomar mejores decisiones. Adoptar la tecnología por sí sola no producirá ningún cambio si no está acompañada de un plan de incorporación y de integración de la tecnología y de la adaptación de los recursos y las capacidades de la organización para ofrecer nuevos o mejores bienes o servicios. La transformación digital es por igual de los procesos, de los sistemas, de las tecnologías, de los modelos de negocio, cultura organizacional. En esta parte hacemos el alto para las preguntas, señor moderador. Muchas gracias por la excelente presentación. Vamos a dar paso a las partes de las preguntas. Por favor, levantar la mano y yo voy a indicar a los encargados para que puedan darles el acceso al audio.
¿Alguna pregunta, por favor, de la audiencia? Bueno, ahí, señor Joel Acosta, por favor, habilitarle el audio. Joel, ¿puedes hacer la pregunta? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí, te escuchamos muy Muy bien. bien. ¿Cómo ¿Qué está, tal? Joel? Buenas tardes, ingenieros. ¿Cómo están? Les saluda Joel Acosta. Una consulta, ingeniero. Mire, yo, bueno, he trabajado tanto en el sector privado como en el sector público, que han sido mis últimos trabajos, y evidentemente hay una gran diferencia en lo que respecta al tema de tanto la inversión y el tema de los procesos, ¿no? Yo quería consultarle a criterio, ¿usted considera que aquí en el Perú sería necesario que el gobierno también, adicional a la Secretaría Digital de la PCM, que se implemente un Ministerio de Tecnología para poder impulsar este tipo de herramientas y este tipo de avances aquí en el Perú? Ok, Eso es todo, gracias. ok, gracias por la pregunta, Joel. Ya puedo responder, ¿no? Sí, sí, por favor, Gustavo. Pero la pregunta del colega, eh, el único país en este momento que tiene un ministerio, como sabemos, es Colombia. Luego tenemos en otros países que son de la Alianza del Pacífico, como México y Chile, que junto con Perú formamos la Alianza del Pacífico. Tenemos una suerte de secretarías o de organismos de nivel inferior, digamos, a un ministerio, a un ministro o un viceministro, para llevar adelante las políticas, la regulación y las propuestas de mejora, la estandarización de la tecnología digital en el Estado. Y también ya no se puede hablar solamente del Estado, es muy difícil hacer esta separación también del sector privado. Entonces, esto, quizá por la cultura del Perú, yo he trabajado muchos años en el sector público. Es cierto que si una entidad no tiene el nivel jerárquico suficiente dentro del Estado nacional, no tiene el impacto, no tiene la fuerza, no tiene la capacidad de transformar que si tuviera el mismo nivel de un ministerio, como probablemente ha sido lo que han pensado en Colombia. Entonces, eh, atendiendo ese razonamiento, la respuesta a su pregunta es que sí, haría falta tener en el Perú, dado nuestra cultura del público republicana, una entidad de nivel lo más alto posible, que podría tener una duración temporal de 10 o 20 años, y que impulse los grandes cambios que necesitamos en el país. Yo creo que hay que detenerme solamente un instante en esto de los grandes cambios, ¿no? Suena que es algo discursivo y retórico, pero, por ejemplo, hoy día todavía no tenemos una codificación nacional de las entidades públicas, una codificación nacional de los formatos de datos que intercambiamos. Las iniciativas que han habido en los sectores específicos, como por ejemplo la SUNAT o el RENIEC y otras entidades que tienen unas áreas de sistemas muy fuertes, muy maduras y con buen financiamiento, han sido los que han impuesto cambios eh, por su propia iniciativa. Pero no es que el Estado, en la época de la ONGI y ahora más adelante, lo haya impulsado. Entonces, en este momento hay un nivel más alto, sobre todo no porque tenga una ubicación en la jerarquía del Estado mayor, sino porque hay un respaldo de la presidencia pública, hay un respaldo de lo que sería la alta dirección del Estado Nacional a la tecnología digital y su impulso en el cambio del propio Estado. Entonces,
se han dado una serie de normativas, ustedes han visto todos los cambios que se han dado, y hay financiamiento, hay la posibilidad de llegar a proyectos de cambio adelante, pero esto podría votarse en 1 o 2 años cuando se terminen los fondos, ¿no?, para estos proyectos, y podemos volver peligrosamente a lo que pasaba hace unos cuantos años. Es decir, había una cierta normativa, pero nadie la cumplía. Había mandatos sobre ciertos temas, como por ejemplo seguridad de la información o desarrollo de software, y muy pocos o prácticamente nadie lo incorporaba a su trabajo diario. Pasaron muchos años, aun cuando la normativa de seguridad de la información era obligatoria en el año 2006. Y sin embargo, en el 2016 todavía esto se había avanzado muy poco. Y la otra normativa de desarrollo de software, que no era obligatoria, nunca nadie le hizo caso. En general, yo diría que la respuesta es que sí, para lograr cambios mayores y en cosas esenciales como los sistemas transversales del Estado, como puede ser la tramitología en general, aspectos como la interoperabilidad también en general, aspectos como la normalización de datos de las entidades públicas, de los tipos de trámite que realizamos, pues esto requeriría, para que se acelere, una ubicación mejor dentro del aparato del Estado. O en todo caso, que se sostenga ese respaldo que se tiene hoy día desde la Presidencia de la República para continuar adelante, para llevar adelante los cambios. El caso colombiano es un caso, para hacer la idea, inédito. Esto, en Chile, por ejemplo, están haciendo cambios con cierta velocidad, y es que el aparato público tiene un nivel de madurez mucho más alto, no hay tanta rotación en los cargos, hay un poco más de estabilidad en las políticas de mediano y largo plazo. Entonces, es diferente lo que se puede conseguir en un estado de ese tipo. Pero en esto, yo estoy más a favor de que tenga una jerarquía mayor, que tenga un respaldo mayor, que puede ser momentáneo. Gracias, Joel, por la pregunta. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias, Gustavo. Le damos paso al señor Adolfo Leiva para que pueda hacer su pregunta. Ya, ingeniero Ruiz, tengo usted muy buenas tardes. Muy interesante su tema, y yo he estado escuchando con mucha atención esa transformación digital, tanto en los procesos como en los sistemas, y me gustaría que usted tocara un poco acerca de, como tocó el tema de la biometría, en el sentido de que se podían ya ir adelantando ya tanto las huellas digitales como el perfil, etcétera, del rostro del usuario o la persona, que hay con relación a las tarjetas de crédito, que ya muchos no necesitan tarjeta de crédito, como el caso del país China, y solamente creo que con un celular o algo así por el estilo, ya se está usando ese sistema dentro de la transformación digital. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, en el caso de China es un caso muy distinguido de haber empezado un poco más que otros países. Entonces han podido empezar con tecnologías más recientes, y como hay un respaldo a tal, entonces han avanzado muy rápido y bien, sobre todo. Entonces yo le voy a hacer el comentario a la respuesta con un ejemplo. Es lo que le llaman la clave nacional. Hace algún tiempo empezó a impulsar la llamada clave nacional. ¿Qué significa esto? Un código que lo crea el propio usuario clave, y con esa clave nacional, creada, autogestionada por uno mismo en los servidores del RENIEC, uno va a poder acceder a todos los sistemas del sector público, sin tener que recordar una clave y un usuario distinto para cada caso, sino la clave va a ser única, transversal y nacional. Entonces, todos los sistemas, los login, como se dice, los sistemas de acceso, ¿no?, los sistemas de autenticación que van a tener las entidades públicas, todas van a cruzar contra RENIEC. Y entonces van a validar si la clave nacional está vigente. Además de la clave nacional, todo del certificado. Es decir, yo tengo mi login y tengo mi usuario. Pero para firmar un documento digitalmente,
no sería suficiente tener una clave nacional, sino tengo que demostrar que soy yo mismo, tengo que demostrar que soy vivo. Entonces, tengo un certificado digital. El certificado se valida contra RENIEC, que esté vigente el certificado, y entonces yo puedo firmar digitalmente el documento. Puede ser un contrato frente a un notario, o puede ser una nota, o puede ser finalmente un documento público que lo firmo con mi certificado digital. Pero ese es un proyecto que tiene ya varios. El tema de los certificados digitales y del DNI electrónico, por ejemplo, que es a donde más o menos apunta su pregunta, esto es tecnología ya de hace varios años. El proyecto cuando nació en el 2013 era un proyecto ansioso y lanzador además, ¿no? Esto, en 5 años, al 2000, es el de la tecnología momento. Pero en ese momento, la tecnología del chip que está en un plástico, RENIEC para validar nuestra huella digital, para que nos validen el USB con un certificado o para que nos entreguen un DNI con el chip. Entonces, y además, el chip contiene el certificado, pero está metido dentro del chip, de manera tal que si yo quisiera usar el plástico con el chip que ahora promueve el RENIEC, entonces tendría que tener mi lector de chip en el bolsillo y probablemente llevarlo a todas partes, lo cual resulta impráctico y ya no es para el momento, ¿no? Entonces, ¿a dónde llegamos? Al modelo chino, ¿no? Al modelo de la identidad digital, al modelo de que el certificado está en la nube, está en un lugar seguro, yo tengo esta clave nacional y tengo mi certificado digital, y no tengo solamente uno, tengo más de uno, porque si yo soy un médico y voy a firmar una historia clínica electrónica y uso mi certificado como médico, yo podría estar suspendido por el colegio médico por mala práctica. Entonces, estoy suspendido como médico. Pero yo como ciudadano continúo ejerciendo mi derecho ciudadano de firmar un contrato. Entonces tengo 2 certificados, o 3, porque puedo ser el de clínica, que además él firma por los médicos que ya no existen, o que ya se fueron, o que se jubilaron, ¿no? Dejaron de tener el rol médico activo. Entonces, lo que ha hecho SUNAT, que es un punto que toqué hace un momento, es utilizar la biometría remota, es decir, usar la huella digital, pero desde un teléfono celular y conectado contra el mismo RENIEC y utilizando el mismo recurso que RENIEC tiene. Aquel que hoy día, cuando vamos a un banco como el Continental y otros bancos más, nos pone el lector de huella para asegurarse el banco que seamos nosotros mismos lo que decimos ser, ¿no? Entonces hay una huella que se deja ahí o que se registra. Entonces, eso mismo, no hay ningún cambio, o sea, no es que RENIEC haya hecho otro registro y haya tomado la huella de otra manera para favorecer la tecnología, sino que es la misma huella, con los mismos puntos, estos puntos AFIS creo que le llaman, que está validando el uso de la huella sobre un celular. Entonces, por ejemplo, no me queda duda que esta tecnología es la que se va a tener que imponer porque ya no tendría mayor espacio la tecnología de usar el lector del DNI con el certificado colocado dentro de un plástico, que lo puedo perder, que para revalidarlo tengo que ir nuevamente presencialmente ante la instancia del RENIEC para solicitarlo, ¿no? Entonces, en resumen, estas tecnologías disruptivas basadas en la biometría en sus diversas formas son las que seguramente RENIEC en los próximos años va a tener que adoptar. Así como el 2003, no recuerdo quién fue el director de tecnologías ni el jefe nacional de RENIEC por aquellos años, tuvo la muy buena idea de ir con el DNI electrónico, pero han pasado del proyecto 17 años y de que empezó a entregarse creo que 10 años y solo se ha entregado 1 millón o 1.200.000, creo que no llega a 1,5 millones, no tengo la cifra exacta, pero deberían haberse entregado, si hablamos solamente de adultos a partir de 18 años de edad, deberían haberse entregado más de 20 millones, o sea, estamos muy lejos de la meta. Entonces a estas alturas ya no vale la pena insistir en una tecnología que ya quedó atrás. Habría que pensar, como lo ha hecho SUNAT, en la tecnología que está hoy día, y que además el costo de la licencia creo que a SUNAT
le cuesta algo de 8 soles o 9 soles, tener la licencia para cada teléfono que va a utilizar el lector biométrico de la huella remota. Entonces, sí, estos cambios tienen que darse y una de las cosas que tiene que ir al ritmo de la tecnología es la regulación. La discusión que justamente hay ahora entre SUNAT con RENIEC está por eso, ¿no? El tema de la regulación, cómo darle vida a un proyecto nuevo cuando no hemos logrado salir del proyecto anterior, el proyecto que no funcionó, el proyecto que ya tiene muchísimos años y que no ha avanzado por 1000 razones políticas o las que sean, pero que se quedó en el camino. Entonces, hace poco, y cierro acá diciendo que me contaba un colega que estuvo en Brasil, que la apertura de cuentas corrientes en los bancos de Brasil ya se hace en forma remota, con la verificación del rostro y con el GPS, ¿no? Para ver dónde está la persona. Y que curiosamente una empresa muy reputada, muy reconocida, que es McKinsey, que es una consultora internacional, fue preguntada por los dueños de este banco qué recomendaban para hacer el cambio. Y la recomendación para hacer el cambio en el banco, que era el banco más importante de Brasil, el Banco Itaú, el consejo de McKinsey fue: abre otro banco. O sea, no uses el mismo banco, abre otro banco. Y la decisión del banco fue abrir otro banco, donde todos los procesos han sido hechos desde cero, a la medida de la tecnología y con un enfoque en el ciudadano, en el cliente, en el ahorrista, en el cuenta corrientista. Y bueno, ya está funcionando y es un éxito ese banco. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, ingeniero Gustavo, por la respuesta. Vamos a darle paso a Jorge Marrufo y finalmente a José Luis Bazán, que son las dos últimas preguntas que podemos atender por temas de tiempo. Las preguntas que tengan después, por favor, hacerlas directamente al capítulo, que serán respondidas oportunamente. Vamos a darle paso primero a Jorge Marrufo. Buenas tardes, ingenieros. Buenas tardes. Felicitarlo al ingeniero Gustavo por la excelente presentación. Yo me estoy desarrollando en el tema de gestión por procesos en la administración pública. Y lo que quería es qué tanto la PCM está alineando los cambios digitales o tecnológicos, la Secretaría de Gobierno electrónico, para que conjugue con la gestión por procesos, toda cuenta que al final la gestión por procesos es automatizar los procesos, ¿no? Hacerlos más ligeros y que Sí, los servicios que ofrece el Estado sean más rápidos y más eficientes al ciudadano. ¿Me copió? Sí, no, ¿Aló? si me puede repetir porque sí, la Sí. señal decayó por un momento y no le entendí toda la pregunta, Jorge. Ah, perfecto. Yo me estoy desarrollando en lo que es el tema de gestión por procesos en la administración pública. Y una de las cosas que veo es que Okay. que percibo es que no hay muchos cambios tecnológicos en la entidad pública que permita que la implementación de la gestión de procesos sea más viable y, útil, y denote o derive en un mejor servicio al ciudadano, ¿no? Utilizando las tecnologías para brindar un servicio más rápido y eficiente al ciudadano. No sé qué tanto conjugan la tecnología con la norma técnica de Secretaría de Gestión Pública sobre gestión por procesos. Correcto. Es una pregunta extraordinariamente interesante, Jorge. Como usted recuerda, y quizás los colegas, para alguno que no haya seguido este tema, el 2013, hace 7 años ya, se dio una norma que en su momento fue pues muy moderna, casi revolucionaria, que fue la la obligatoriedad de incorporar la gestión bajo el enfoque de procesos en la administración peruana. Y se hicieron varios intentos por ir incorporando este enfoque en el sector público. Lamentablemente no hubo mucho financiamiento. Esto fue el 2013. Estábamos casi a mitad de una administración de gobierno que le puso ilusión al comienzo al proyecto, pero luego
ya en la última fase de ese mismo gobierno, que fue el 2011 al 2016, decayó ese interés. Entonces, en el siguiente gobierno, esto como que no se ha retomado ese tema y entonces el impulso a esta gestión por procesos no se nota todavía dentro del Estado. Entonces, lo que ha sucedido es que muchas entidades que ya venían trabajando desde hace muchos años con la normativa que establecía la creación del mapa de procesos y procedimientos, conocido con el nombre del MAPRO, dentro de la jerga del sector público, esto, lo que hicieron fue coger sus documentos funcionales orientados a la funcionalidad de hace 80 años, nuestro organigrama clásico, nuestra matriz de organigrama, nuestra mirada orientada a las funciones, al ROF, y entonces le cambiaron de nombre y le pusieron simplemente a eso mapa de procesos y procedimientos. Y en realidad estaba muy lejos de ser realmente un enfoque de procesos y procedimientos. Quizá de procedimientos sí, pero de ninguna manera de procesos. Y entonces, con esto se fue cumpliendo ciertas metas, ciertos compromisos que tenían las entidades públicas respecto a la adopción de la gestión por procesos. Esta situación, en general, usted conoce el sector público, no ha cambiado. Entonces, hubieron casos de entidades importantes que incluso cambiaron su organigrama hacia el enfoque de procesos. Recuerdo el caso de la SUNAT precisamente, que en la parte de aduanas, no recuerdo qué año fue, 2015 me parece, creó una organización donde había la intendencia X, Y o Z, pasaron a ser intendencia de procesos A, B y C, es decir, se organizaron por procesos. Y efectivamente, la mirada fue así, o sea, no es que cogieron un espejo para mirar las funciones clásicas de una grilla, de un organigrama, y la miraban como proceso, ¿no? Sino que efectivamente se planteó la organización por procesos. Pero luego esto no tuvo mucho éxito y se devolvió a la forma antigua de organización, y hoy día que yo vea, ya no existe dentro de SUNAT por lo menos ese enfoque de procesos. Probablemente sigan trabajando con ese enfoque, pero ya la organización misma, su organigrama no está enfocado ni parcial y menos totalmente a los procesos. Entonces, ahora se ha hablado del tema de la transformación digital y hemos dicho que esto implica transformar procesos, pero para poder formarlos tenemos primero que verlos, tenemos que formalizarlos, tenemos que entenderlos y tenemos finalmente que proponer mejoras a ese proceso. Y entonces, creo que es una oportunidad para relanzar este tema de la gestión por procesos. Es verdad que hay una secretaría específica dentro de la PCM encargada de impulsar esta línea de trabajo de la gestión por procesos. Y en esta división funcional que tienen las entidades públicas, ha habido un acercamiento que se va madurando, que va concretándose y que seguramente va a traducirse en acciones concretas en los próximos meses. A raíz de que esta transformación digital, cuya normativa es reciente y que todavía no se ha reglamentado, por este decreto de urgencia, estamos hablando de febrero de este año, y se va a reglamentar probablemente antes de julio de este año. Entonces, va a ser el momento en que se unen los esfuerzos, se recupere esa visión del 2013, que estaba muy clara, ¿no? Yo no le cambiaría nada al enfoque del 2013, pero que se sume al esfuerzo de la transformación de la tecnología y el modelo de negocio, de tal manera que tengamos verdaderamente todos los elementos, todos los ingredientes para lograr esto que hemos llamado hoy día la transformación digital. Jorge, gracias por la pregunta. Bueno, dejamos la última pregunta para José Luis Bazán. Por favor, habilitar el micrófono de José Luis. Ok, ¿me escuchan? ¿Ah? Sí. Okay. Sí, te escuchamos, José Luis. Ingeniero Gustavo Ruiz, es respecto a la última conclusión, donde acá veo la transformación es por igual en los procesos, sistemas, tecnologías, modelos de negocio y la cultura organizacional.
podría, si bien se entiende que todo va a cambiar, si se podría priorizar el modelo de negocio en la medida que estamos en una etapa de muchos cambios, de mucha incertidumbre, y por lo menos hay que revisar los modelos de negocio, o si no, transformarlos los modelos de negocio, ¿no? En términos del valor que se está proporcionando a los usuarios o a los clientes, ¿no? No sé si, ¿qué opina usted si se podría priorizar un poco este tema de modelo de negocio? Sí, sí, José Luis. Efectivamente, el modelo de negocio, como su nombre lo dice, es la representación de lo que el negocio busca. El modelo es una representación de una realidad. Entonces ahí tenemos lo que sería el mapa conceptual, digamos, de lo que quieren los dueños, los accionistas, de lo que se quiere respecto del negocio. Y los procesos es la forma ya de cómo lo hacemos, ¿no? En el modelo está en buena cuenta el qué, y en los procesos está el cómo. Y el soporte de la tecnología es el soporte al cómo, es decir, a los procesos. Y entonces, efectivamente, como usted bien lo ha observado, lo que ha pasado con estos cambios express que han habido en los últimos meses a raíz de esta lamentable crisis, se han dado cambios en el modelo de cómo hacemos las cosas. No se han cambiado todavía, no se han formalizado los cambios en el proceso, pero en la práctica se ha dicho, vamos a atender sin papeles. El documento electrónico vale. El portal es la única vía y vamos a darle validez legal a lo que coloque ese ciudadano en el portal, en su declaración de datos, en los documentos que adjunte, que pueden ser una fotografía, un PDF o algún instrumento que lo sustente. Y vamos a darle también valor legal a todo el flujo de atención de ese requerimiento, de esa solicitud ciudadana, y también al resultado final. Entonces, en buena cuenta, se ha dicho que la forma como vemos el modelo de nuestro negocio ha cambiado, porque seguramente que las entidades públicas que han sido las que más surgían que se dé este cambio, en este momento están trabajando con documentos digitales, no lo ve el ciudadano, están priorizando en base a gestión de riesgo qué casos pueden atender de manera inmediata, sin ninguna verificación adicional, y qué casos no, cuáles casos ellos consideran que son más delicados y van a dar un tratamiento especial, llamando por teléfono, hacer verificación adicional. Entonces, luego en la formalidad lo van a reflejar en los procesos y finalmente se va a reflejar eso en cambios en los sistemas. De hecho, ahora lo que ha pasado, como usted bien ha notado, se ha cambiado el modelo en general, no se ha prestado mucha importancia a hacer el cambio formal en el proceso. De todos modos, el proceso es la forma como hacemos las cosas, ¿no? De hecho, ha habido cambios ahí, pero no los hemos visibilizado, no están formalizados. Entonces, la norma simplemente ha dicho, se atiende por ventanilla y la ventanilla virtual vale, y es la única además. Entonces, lo que entre por ahí se va a atender y va a tener una respuesta al ciudadano. Entonces, la prioridad efectivamente es hoy día variar con una mirada creativa el modelo de negocio. Hay cambios, de hecho, en las actividades, pero no los vamos a formalizar. Nuestro mapa de procesos va a seguir siendo el mismo que teníamos en el mes de marzo, y los sistemas han tenido que adaptarse. Eso que le comentaba hace un rato, de que hoy lo leí de la Universidad de Villarreal, de todos los colegas de la Villarreal, pero yo lo leí también hace unos días de la facultad de la UNI, que han dicho, se inicia la mesa de partes virtual, y la mesa de partes virtual la han definido como un correo electrónico, ¿no? Entonces, claro, no ha sido muy elaborada ni sofisticada la solución tecnológica, pero por lo menos ya dieron el paso. Es decir, ya ese documento, que es un attachment que seguramente va a ir en el correo electrónico, ya tiene valor legal, ya tiene fuerza administrativa, ya produce un efecto práctico en la gestión en el trámite. Entonces sí, si bien es todo lo que debe cambiar en un proceso formal, en condiciones, diríamos, normales, en ese momento la estrategia es, cambiamos el modelo, cambiamos el concepto principal y le damos un soporte tecnológico inmediato. Bueno, lo que los informáticos le llamamos un parche.
Muy bien. Bueno, creo que con esto hemos terminado esta ronda de preguntas. Agradecemos de antemano al ingeniero Gustavo Ruiz por su excelente presentación. También al ingeniero Acuña, el presidente del capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas del Consejo Departamental de Lima, y a todos los presentes por su distinguida asistencia, por las preguntas. Los invitamos a continuar con el programa desarrollado por el Colegio de Ingenieros, la sede de Lima, y por favor cuídense bastante también. Muchas gracias y buenas tardes.